Y a esta hora de la mañana compartimos con ustedes el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxio con el tema Cooperación Internacional y el Género. Además, te invitamos para que nos puedas seguir desde ya a través de nuestro Facebook Live de Radio María Perú. Buenos días, amigos de Radio María Perú. Mi nombre es Juliana Caxia y estamos hoy en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. 28 de febrero, año bisiesto este año, así que mañana todavía estamos en febrero hasta nuevo aviso, tendremos 4 años más, un 29 de febrero. Pero bueno, hoy tenemos un tema súper interesante y de actualidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben ya, si los que me vienen siguiendo hace tiempito, que yo me he vuelto estudiosa, investigadora sobre cómo entra el dinero a través de la cooperación internacional en el Perú para financiar distintos proyectos, sobre todo los que tienen que ver con el género, el aborto, el lobby LGTBI, etcétera. Y tengo novedades calientitas, ¿por qué? Porque ya la Agencia Peruana de Cooperación Internacional ha respondido mis solicitudes a través del portal de transparencia con información actualizada. Y esa es la que quiero compartir con ustedes ahora. Un poco para poner en contexto previo, nosotros ya hemos explicado, pero igual para refrescar un poquito, que la cooperación internacional es dinero que se recibe del exterior y puede venir de dos fuentes que se llaman fuentes cooperantes. La primera fuente puede ser gobiernos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Países Bajos, Alemania, etcétera, donan dinero para promover intervenciones o proyectos, como querramos llamar. La segunda fuente son otras ONGs u organismos de otros países que también ingresa dinero, ¿no? Al Perú. ¿Para quiénes? Nuevamente, para dos tipos de organizaciones que la reciben y se ejecutan los proyectos. Una son ONGs locales, ¿no? Perdón, tres, mejor dicho. Unas son ONGs locales, otras, las mismas ONGs internacionales que tienen permiso para trabajar acá. Un ejemplo concreto es esta ONG Plan International, que su casa matriz o ellos mismos traen dinero para ellos mismos ejecutar sus proyectos. Y la tercera entidad ejecutora puede ser un organismo estatal. En temas de género, en el Perú muy activo para recibir dinero es el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Recibe dinero de gobiernos o de ONG para implementar proyectos. ¿Y qué pasa? Que luego estas organizaciones que reciben el dinero aquí en Perú tienen que declarar mediante una ficha como esta, bueno, algunos los que me están viendo por redes, es una ficha, un modelo, declaran el dinero que ha recibido el proyecto, ¿no? Tienen el nombre del proyecto, de la intervención, quién da el dinero, quién lo recibe y cómo se va ejecutando ese dinero a través de los años. Hay proyectos o intervenciones, mejor dicho, que tienen, por ejemplo, 5 años, ¿no? Planificación de 5 años. Y lo que hace la entidad declarante aquí en Perú es subir esta ficha esta ficha, ¿no? A la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que en sus siglas se dice APSI, y declara cómo ha ido o cómo está ejecutando el dinero año a año. ¿Ok? Es muy importante este último dato también que les voy a dar, porque con esto vamos a entender por qué vamos a ir revisando las cifras del 2022 y no del 2023. Porque las entidades declarantes, ¿no? O las que ejecutan las intervenciones tienen plazo, según lo que me ha indicado la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, hasta marzo de cada año para declarar sus proyectos del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que es hasta marzo de 2024
que las ONGs o entidades ejecutoras tienen plazo para subir sus fichas del 2023. Entonces, cuando yo pido información en este año, solamente me pueden dar hasta el 2022, porque todavía no se suben las fichas. Y una vez que estas entidades entregan sus fichas, recién ahí la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, las procesa y las sube a la plataforma y nos puede dar la información. ¿Qué quiere decir ahora con esto? Que lo que vamos a ver hoy es información del 2022, que es la más reciente que podamos tener completa, pero que basta y sobra para demostrar que a través de la cooperación internacional ingresa dinero al Perú para financiar intervenciones que tienen ciertos fines que no son todos acordes con nuestra constitución o con nuestras leyes, como por ejemplo promover el aborto, cambiar leyes, inclusive hay proyectos que buscan hacer litigios de casos emblemáticos, que ya hemos revisado acá, que esta es una práctica muy común de las ONGs para impulsar, por ejemplo, el aborto, ¿no? Cogen un caso trágico en alguna región del Perú y lo vuelven un caso emblemático para ir avanzando en su agenda de aprobación del aborto libre. Y bueno, y como eso, muchísimos. Otro punto importante para ya ir al detalle de la información es que en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, todos los proyectos que se presentan ONGs para cualquier rubro, no solamente el género, porque hay ONGs que ven educación, que ven medio ambiente, que ven minería, que ven todo lo que nos podamos imaginar, porque son proyectos supuestamente de desarrollo para el país, están dentro de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, están categorizadas o, sí, por objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y metas de la Agenda 2030 asociadas a cada objetivo. Si ustedes entran a la página de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en la sección de proyectos, Banco de Proyectos Declarados, ustedes pueden buscar la información, ya sea por ámbito de ejecución, es decir, por región, ¿no? Por departamento, provincia o distrito. Otro filtro es la entidad ejecutora. Otro filtro es el objetivo de desarrollo sostenible y la meta bajo la cual están registrados cada uno de los proyectos. Un proyecto declarado puede tener varios objetivos de desarrollo sostenible y metas asociados a este proyecto. Lo que nosotros hemos solicitado a la APSI es que por favor nos envíe todo el informe, o sea, todo el Excel de los proyectos declarados durante el 2022 bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es el de igualdad de género. Bajo ese objetivo hay varias metas, ¿no? Y una de ellas es la meta 6, que es la de los derechos sexuales y reproductivos, que hace unas semanas estuvimos revisando de qué se trataban y habíamos visto que básicamente era aborto, anticoncepción, etc. Entonces, con esa información que nos ha dado la APSI, nosotros la hemos procesado y hemos sacado algunas conclusiones interesantes que sería bueno compartir. Lo primero es tener el marco general, ¿no? De cuántos proyectos o intervenciones han habido en el 2022. En total, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional ha procesado que se han declarado 1.985 intervenciones o proyectos. Ellos usan el término intervenciones en algunos lados y proyectos en otros. Vamos a decirle nosotros proyectos mejor, para sinónimo en todo caso para este programa. ¿Cuánto dinero han ejecutado? Esto es muy importante la diferencia, porque un proyecto puede durar varios años y ejecuta un poco de su presupuesto o un porcentaje de su presupuesto cada año. Entonces, en el 2022, el dinero ejecutado asociados a estos 1.985 proyectos son, escuchen bien, 342 millones, es 342 millones 027, o sea, es 342 millones 27.576 dólares.
es tan grande el número que ya hasta me había olvidado, en general, redondeando, 342 millones de dólares. 342 millones de dólares es lo que se ejecutó en el Perú en los proyectos con el dinero que ingresa de la cooperación internacional. ¿Ok? De este total, 298 proyectos, es decir, el 15% del total, son declarados bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es el de igualdad de género. Es decir, el 15% del total de proyectos van al género. Este punto es importante, ¿por qué? Porque si son 17 objetivos de desarrollo sostenible y solo el ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Género, se lleva el 15% y ejecuta casi el 20% del total del dinero, 18%. Es decir, durante el 2022 ejecutó 60.368.000 dólares. O sea, casi 60 millones de dólares y pico, 60 millones y medio de dólares. Es decir, en el Perú, las ONGs o instituciones públicas que promueven el género han usado en el 2022 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Interesante, interesante cifra. Y es importante analizarla. ¿Por qué? Porque el objetivo 5 de la Agenda 2030 habla de igualdad de género. Y esta igualdad de género normalmente se pinta, ¿no? O se disfraza de igualdad de sexos, no a la violencia, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el cuadro de proyectos de 2022, tenemos que un gran número de proyectos, que habíamos dicho que eran, ahorita les voy a dar la cifra, que acá lo tengo. A ver, deme un segundo, que acá tengo el total. 107 entidades ejecutoras, 107 entidades ejecutoras ejecutaron, valga la redundancia, 60.368.000 dólares. Estas 107 entidades ejecutoras son las que han declarado estos proyectos, que han sido en total 298. O sea, más o menos, si sacamos un promedio, cada entidad ha declarado un promedio de 3. Pero algunas declaran más, otras tienen menos. Entonces, tenemos que casi 300 intervenciones han ido bajo el paraguas de la igualdad de género, con 60 millones de dólares. ¿Ok? Al menos, así en una mirada bien rápida, que todavía hemos hecho rápidamente, porque todavía no hemos para ser honesta, no he entrado, he querido compartir con ustedes la información rapidita, ¿no? Solamente cuando he filtrado el Excel o la base de datos de estos 298 proyectos, al menos 26 tienen en el título de la intervención, los términos derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué tiene que ver esto? Para los que no han escuchado el programa de derechos sexuales y reproductivos, los invito a que vean o en el Facebook o en los podcasts de Radio María el programa. Los derechos sexuales y reproductivos son un eufemismo para el aborto. Entonces, es un primer filtro muy eficiente para entrar a mirar ¿no? proyectos que ya están financiando la promoción del aborto. Para los que investigamos es así, el primer filtro que nos salta. Y vamos a ver algunos de los proyectos, de estos 26 proyectos, qué es lo que realmente quieren hacer, promueven y qué hacen en estas intervenciones. Me voy a detener, ¿por qué? Porque hay información, como les digo, son muchísimos, pero yo he cogido algunos, porque para muestra basta un botón, dice. Pero nos vamos a ir a la pausa y esto lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ya volvemos.
En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Cooperación Internacional y el Género. Radio María, el proyecto de María, que debemos apoyar todos los que la amamos. Continuamos. Hola amigos, estamos de vuelta en Cómo ser padres en el siglo XXI y estamos viendo cómo a través de la cooperación internacional se financian intervenciones o proyectos que promueven el aborto, que en el Perú es delito, en el Perú está penado. Sin embargo, y acá debemos hacer un llamado al canciller, ¿no? Para que por favor revise esto, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo en que puede entrar dinero de la cooperación internacional para programas de sociales y desarrollo de los más pobres, pero esto claramente lo que vamos a ver ahora no es desarrollo y mucho menos, ni mucho menos. Ustedes saben que existe una clínica en Estados Unidos, que es una cadena de clínicas que se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood es conocida, es la clínica abortista más grande de Estados Unidos. Hace unos años, cuando el presidente Trump estaba a cargo, ¿no?, de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, le quitó un montón de financiamiento a estas clínicas, promueven el aborto abiertamente. Es más, cuando ustedes entran a la página web, acá lo tengo, de Planned Parenthood, abiertamente dice en el Perú, Planned Parenthood Global apoya a una diversidad de organizaciones peruanas que abogan por la implementación plena, ojo, cambio de ley esa, implementación plena de las leyes existentes sobre salud sexual y reproductiva. Trabajan para que las y los legisladores rindan cuentas, o sea, el legislador tiene que rendirle cuentas a ¿quiénes? A los organismos internacionales de derechos humanos. Ustedes me van a decir, bien, pero está ahí, tú estás interpretando que salud sexual y reproductiva es aborto, pero sí en el siguiente párrafo. Las organizaciones aliadas en Perú se enfocan en comunicaciones, educación, integración con la tecnología, la expansión del acceso a información y servicios, así como la transformación, miren qué interesante esto, ¿eh? Así como la transformación de la opinión pública sobre asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva, específicamente el aborto. Específicamente el aborto. Eso es Planned Parenthood en Perú, su página de cómo trabaja en Perú. Bueno, Planned Parenthood en el 2022, por ejemplo, bueno, ha financiado un proyecto que se llama Poder Elegir, fortaleciendo alianzas por el acceso a la salud sexual y reproductiva en América Latina. Es un proyecto que tuvo como inició el 1 de abril del 2019 y ya terminó el 31 de marzo del 2022. 3 años de financiamiento ejecutado por la ONG peruana Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, más conocida por PROMSEX. La fuente cooperante, International Planned Parenthood, ¿ok? ¿Y qué hace? Le da casi $220,000, $219,370, ¿para hacer qué? Para hacer, por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos porque ponen muchísimas actividades, ¿no? Contar con un plan de diseminación de información sobre medicamentos de salud reproductiva
dirigido a proveedores de servicios públicos del primer y segundo nivel de América Latina y el Caribe. Otra actividad, desarrollar material educativo para la diseminación de información sobre medicamentos de salud reproductiva. ¿Qué cosas son medicamentos de salud reproductiva? Anticonceptivos, pastillas del día siguiente, dirigido a proveedores de servicios públicos. Reunión, bueno, acá hay reuniones, fortalecer las acciones, miren qué interesante esto, ¿eh? Fortalecer las acciones de defensa jurídica de las organizaciones frente a las amenazas legales, frente a las amenazas legales de los grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos. Fortalecer las acciones de defensa jurídica contra quienes, los que nos oponemos al aborto. Esto es lo que financia Planned Parenthood, ¿no? Luego también 3 reportajes especiales sobre las acciones de los grupos de oposición para limitar el acceso al aborto, publicado en el portal Malafé. Malafé es un portal que pertenece a un grupo que se llama CLACAI, si no me equivoco, sí, que es un grupo jurídico para legalizar el aborto, ¿no? $220,000 de Planned Parenthood, de los cuales 111,000 se han ido en el personal permanente de la ONG y $50,000 en asistencia técnica. Esto es un ejemplo de Planned Parenthood. Luego, otro también de PromSex con Planned Parenthood que se llama Derechos desde el Inicio. También es un proyecto que tiene varios años, desde el 1 de abril del 2020 y culminará el 31 de julio de este año. También, como les decía, la financia Planned Parenthood International y le ha dado un total, escuchen esta cifra, el proyecto tiene un presupuesto total de $765,391. O sea, $765,000. ¿Para qué? Para mejoras en la salud. El objetivo del proyecto, mejoras en la salud sexual y reproductiva integral y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú. También es internacional. Y miren, financian muchísimo la promoción de la educación sexual integral, que como hemos visto es la educación sexual basada en el género y en los derechos sexuales y reproductivos. Todo tiene lógica, todo tiene, si se dan cuenta, cierra el círculo, ¿no? Y se dan cuenta cómo viene financiado todo, no es gratis nada de esto, viene financiado. El género, con los derechos sexuales y reproductivos, se une con la ESI, con la aprobación del aborto, y hay muchos proyectos también que buscan cambiar las causales del protocolo del aborto terapéutico. Por eso es que hoy vemos que también se está usando libremente para aborto por violación. Y repito, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que existe el aborto por violación, pero en el Perú está penado. Y mientras eso sea así, estamos hablando de delitos. ¿Ok? Este mismo proyecto que se llama Derechos desde el Inicio, por ejemplo, tiene aumento, uno de sus resultados, los resultados que busca es el aumento en el uso de la educación sexual integral con enfoque de género y de los servicios de salud sexual y reproductiva amigables para jóvenes en los distritos seleccionados en Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú. ¿Qué distritos son los seleccionados en Perú? En Lima, Villa El Salvador, en Madre de Dios, Tambopata, en Piura, y en Arequipa, Arequipa. Ellos son, como se dan cuenta, y aparte es el público objetivo, condición de pobreza, pobres, ¿no? Vamos donde los pobres para abortar a sus niños. Mejor oferta de educación sexual integral y de los servicios de salud sexual y reproductiva, desarrollo de estrategias formales e informales de la ESI, o sea, $700,000 de plan de la clínica abortista más grande de Estados Unidos para implementar la ESI en el Perú. Tenemos otro, Planned Parenthood también, con PromSex. Se llama el proyecto Ampliando el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva. ¿Cuánto le ha dado
Plan Parenthood para 2 años de proyecto, desde el 2022 y culmina este año en agosto. También para pobres le ha dado $230.000. Está bueno, PROMSEX recibe un montón de financiamiento. Miren, el fin de esta intervención es contribuir en la eliminación de todas las formas de discriminación que impiden el desarrollo humano y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Hay una cosa acá interesante, el fin suena bonito, pero lo importante es ver las actividades y ya, si se quiere dar un paso más, se entra a la página web y comenzamos a ver todo lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, actividad, campañas de sensibilización vía redes sociales y medios de comunicación. Hemos visto también, por ejemplo, que hay muchos ONGs que están financiando lo que llaman teleactivistas, que son activistas a través de redes sociales. Ya no hay que ni siquiera salir a la calle, sino le pagan a jóvenes para que a través de sus redes sociales promuevan sus agendas. Diseminación de evidencia, no me sé por qué no me sale la palabra diseminación de evidencia existente y generada relevante para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y miren qué interesante esto, fortalecimiento de su conceptualización como un derecho humano. O sea, tenemos una ONG que recibe dinero de la clínica abortista más grande, que tiene como una de esas actividades meter en la cultura, en la cabeza, a través de las redes sociales, que el aborto es un derecho humano, que los derechos sexuales y reproductivos es un derecho humano. Luego tienen también otra actividad que se llama sociedad civil fortalecida en sus estrategias de incidencia política para el impulso, esto es lo importante, impulso de normas en el campo del reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva. ¿Cuáles son sus indicadores? Número de iniciativas legislativas, ordenanzas, planes y normas técnicas. Miren, iniciativas legislativas, ordenanzas, planes y normas técnicas. Se dan cuenta que no hay cambio de leyes. Buscan hacer todas estas normas de rango menor o documentos de rango menor para ir empujando la agenda. Esto ya lo hemos explicado innumerables veces y está escrito acá en el mismo proyecto que ellos presentan. En que se establezca un compromiso de trabajar sobre los derechos sexuales reproductivos a las cuales PROMSEX ha contribuido. Otra cosita interesante, litigio estratégico en casos con foco en derechos sexuales y reproductivos en sede nacional. Número, sus indicadores, número de casos denunciados y llevados por su organización. Descripción de los resultados, de documentar, litigar y o denunciar los casos. Recordemos que es PROMSEX, esta ONG, la que lleva adelante el aborto terapéutico de la niña Mila en la selva. ¿Esta en qué ámbitos impacta? Villa El Salvador y en Lima, la costa urbana. Luego tenemos aquí Plan International, que ya hemos hablado muchísimas veces, que es esta ONG que ha firmado un convenio con el Estado peruano y que hizo con el Minedu la guía para implementar la ESI en el Perú. Yo me he sorprendido porque acá yo ya he hablado y en varios espacios que Plan International es la ONG más grande que promueve el género en el Perú y hasta el año 2021 era la cuarta fuente cooperante del Perú para todos los proyectos. O sea, era la cuarta organización que más dinero metía al país. Acá tiene un proyecto que duró desde el 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2022, o sea, 5 años, que manda Plan International para Plan International en el Perú. O sea, ellos mismos ejecutan. Se llama Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿Saben cuánto dinero ha invertido Plan International en este proyecto por 5 años para impulsar los derechos sexuales y reproductivos? La ONG que ha firmado un convenio marco con el Minedu para trabajar en la educación sexual integral, 14.265.630.84 millones de dólares.
$14.265.000. Nos vamos a una pausa y vamos a seguir analizando esto porque realmente es una cosa increíble. Ya volvemos. Y en Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Cooperación Internacional y el Género. Además, te invitamos para que puedas participar marcando nuestro número de cabina, el 2048-720. 2048-720, prefijo 01. Además, también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Nos escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, al servicio de la Iglesia de Jesús. Continuamos. Ya estamos de vuelta, amigos, en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando de la cooperación internacional y cómo financian el género y el aborto en el país. Nos habíamos quedado que Plan International había ejecutado un proyecto durante 5 años, entre el 2017 y el 2022, que se llama Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos. Había mandado ellos mismos su dinero, lo han ejecutado aquí. $14 millones, ¿para qué? ¿Cuál era el fin? Al 2022 se contribuye con mejorar la calidad de la vida de niñas a través de su acceso a desarrollo de derechos sexuales y reproductivos hasta la madurez. Esto es lo que suena, ¿no? Esto es lo que ellos dicen. Pero cuando ustedes ven las actividades, desarrollar e incrementar el número de módulos educativos, implementar intervenciones con niños y hombres jóvenes para desarrollar masculinidades positivas, fortalecer las capacidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos, apoyar a este mismo público para que lideren acciones de orientación, educación y prevención, o sea, generar niños y adolescentes activistas en el aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Luego, también incluir miembros de la familia que orienten y apoyen a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a las niñas y mujeres jóvenes en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación de su identidad. Miren qué bonito lo maquilla. Autodeterminación de su identidad y al acceso a servicios de salud y sexual reproductiva sensibles al género. Bueno, tiene 8 páginas, creo, este proyecto. Y sobre todo, la implementación ha sido en Cusco y Piura. Tengo una llamada de Kelly de Caraballo. Buenos días, Kelly. Buenos días, licenciada Juliana, magíster Juliana. ¿Cómo estás, Kelly? Cuéntame. Bien acá, de verdad, sorprendida, conmocionada con todo lo que usted nos está dando a conocer, la verdad. Le agradezco mucho y solo para felicitarla por este tema tan interesante y que a veces nosotros tenemos en duda, no conocemos que en verdad cómo
los organismos del gobierno y las transnacionales promueven esas cosas tan malas, Muchísimo tan dinero, muchísimo delictivas, tan dinero. delictivas que podrían ser invertidas de repente en los jóvenes, en sus estudios, en la alimentación de tantos niños desnutridos que tenemos, Totalmente, Kelly. Tenemos tantas madres que sufren en los hospitales de niños, necesitamos tantas cosas, el en cáncer. los hospitales de adultos, de repente también en promover los estudios gratis de tantos adolescentes que se quedan sin estudiar, disminuir la delincuencia y todo esto. Cómo, o sea, la maldad, ¿no? En- disfrazada, enmascarada de esta manera puede irrumpir en nosotros. Así es, Por eso Kelly. le pido a los hermanitos y a todos y ustedes que siempre estemos rezando el rosario y pidiéndole a Dios que proteja a nuestro Perú, que haya siempre personas inteligentes como usted Gracias, Kelly. y que salgan a decir la verdad y que podamos luchar por esa verdad y con la inteligencia que Dios nos ha dado. Todos tenemos ese deber, Así ese es. deber de salvar a la humanidad que Dios ha hecho. Entonces, que nos unamos entre todos y como nos decía Juan Pablo II, tenemos que estar de la mano con la ciencia Y la y con verdad. la fe, con la ciencia y la fe para poder encontrar la verdad y decir la verdad, aunque como decía el Papa Juan Pablo, somos cristianos y esta vida solamente estamos en una preparación para podernos ir a la verdadera gloria al lado de Dios, Así es. en Así donde es, la vida Kelly. eterna, ¿no? Pero Muchísimas gracias. gracias, Magíster, A infinitas usted. gracias por Gracias, su Kelly. comentario, por su sabiduría y por todo lo que nos da este mensaje, le agradezco. Y seguimos Muchísimas rezando y gracias, orando. Kelly. Esto que dice la señora Kelly es muy interesante porque efectivamente causa indignación, porque el dinero que entra en la cooperación internacional es dinero que viene para proyectos de desarrollo social. Estamos hablando que del total que entra, 60 millones, o sea, del 20% prácticamente, o un sexto de todo lo que entra, se va al género. ¿Y qué promueve el género? Esto. Y otra cosa, estamos hablando que de los 60 millones no todo va a la igualdad, a la educación de calidad, va a este tipo de proyectos. Miren los montos de que estamos hablando, 14 millones, 700 mil dólares, por aquí, por allá. Miren, acá hay otro proyecto, vamos a seguir leyendo para ir viendo. Miren este que también viene bajo el paraguas de la igualdad. Fortaleciendo redes feministas para defender los derechos sexuales y reproductivos. ¿Quién lo ejecutó? El movimiento Manuela Ramos, conocida ONG feminista y progénero. Fue desde el 1 de noviembre del 2022 al 31 de enero del 2023, por lo que veo, 2 meses. 2 meses. ¿Quién financió este proyecto fortaleciendo redes feministas? La Embajada del Reino de los Países Bajos. Holanda. Nosotros conocemos como Holanda, ya. Es la Embajada del Reino de los Países Bajos guión Holanda. ¿Cuánto nos da Holanda para trabajar en un proyecto con la ONG Manuela Ramos? Casi 40 mil dólares, 37.684.75 dólares. ¿Para qué? Objetivo de la intervención: contribuir a la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a decidir de adolescentes y mujeres de 3 regiones de Perú a través del empoderamiento y de la acción de redes y liderazgos feministas en la vigilancia e incidencia política. Dice, al finalizar el proyecto, 350 mujeres han incrementado su autoconfianza y concienciación con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y aumenta su capacidad de decisión respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y de incidencia colectiva. Lo que va a pasar, señores, es que luego van a comenzar a reportar esto
sin usar la palabra aborto, tratando de maquillarlo. Porque claro, cada vez que hacemos una denuncia y esta escala, comienzan a cambiarlo el lenguaje. Pero no importa, porque lo importante es ver qué es lo que hacen. Y no pueden hablar de aborto siempre sin negar el aborto. Nosotros sabemos que los derechos sexuales y reproductivos al final es un eufemismo, ¿no? Como les decía, a Holanda nos dio $37.684 al Perú para implementar esto de fortalecimiento de redes feministas, para que decidan sobre su cuerpo. Tengo una llamada de Carlos de Arequipa. Buenos días, Carlos. Buenos días, hermana. Buenos días, señorita. Buenos Mire, días. esta situación de las ONGs considero que es el peor cáncer que tenemos en nuestra economía, tanto económica, la parte económica y social, que realmente están insumiendo dineros que no les corresponde, sino que están metidos en la situación del aborto, de buscar ese tipo de programas que no van a un límite de desarrollo humano, a un límite en la cual se debe tener tantos proyectos, mini proyectos y todo lo demás, para lograr que nuestro país cambie inclusive la mentalidad que se tiene. Pero estos, mire, no solo es de el momento que usted está denunciando, yo también he denunciado como economista que soy, un análisis de millones de soles desde hace 10 años que se han enquistado un poco más allá, se han enquistado en el Perú. Yo considero de que es el momento de que tengamos que cambiar nuestras leyes y que ese tipo de programas o apoyos no se deben recibir que son disfrazados, que son Totalmente. Y los condicionan. Y los condicionan. A veces, condicionantes. sí. Y otra cosa, hay muchas entidades que aparentan que también están apoyando y gracias a ellos, pero son los medios que utilizan. Y no solo los medios, hasta la iglesia utilizan, por amor a Sí, Dios. Entonces, totalmente. mire, hermana, yo le suplico, yo considero que tenemos que hacerle frente a esto, porque se ha presentado a través del Colegio de Economistas de acá de Arequipa muchos proyectos de crear escuelas, colegios de formación, ¿cómo se llama?, de productiva, por decir, obreros que trabajan en empresas, obreros que trabajan en construcción, bueno, una serie de igual manera en crear colegios para niños discapacitados y una serie de cosas que se requiere. Tenemos muchos problemas en nuestro país, pero gracias a la bendita política que se tiene de que recibamos dinero por debajo para que después utilicen este mismo medio para decir barbaridad y media. A Así nosotros es. nos insultan, nos dicen lo que les viene en gana, y no puede Totalmente. ser eso. No, Así yo es. creo que la democracia hay que defender, y más que nada nuestro vivir, que somos cristianos católicos y que tenemos que estar con las leyes de Dios, tenemos que defender. Y gracias a Radio María, que realmente es una bendición, que vamos a seguir apoyando, que vamos a Muchísimas seguir gracias, apoyando. Carlos. Muchísimas gracias por su intervención, muy valiosa. Y eso es lo que hay que hacer. Cada uno, desde donde está, en su distrito, su región, su provincia, tiene que hacer lo que yo estoy haciendo acá. Yo, ojo, este es mi trabajo también. Esto es el trabajo que hace mi asociación. Entonces, me dedico a esto. Yo sé que los que no se dedican a esto no tienen el tiempo y no tienen por qué tener el tiempo, pero sí pueden difundir, por ejemplo, este programa que luego se cuelga en el podcast de Radio María o está en el Facebook y así más gente se va enterando y va diciendo, y esto es súper interesante y vamos tomando conciencia, porque el género y el aborto entra muy bien financiado. Voy a leer un comentario que nos han dejado. Dice, soy Julio Chandeate, quería comentar sobre el tema de hoy.
Es increíble que estos grupos de derechos humanos hacían manifestaciones con cientos de personas por las supuestas esterilizaciones forzadas, pero ahora que quieren matar a los niños en el vientre de las madres no dicen nada. Digamos que la indignación de estas personas es muy selectiva. Muchas gracias. Bueno, es cierto lo que dice Julio Chan, y voy a, por ejemplo, leer aquí un proyecto que busca concretamente cambio de leyes a favor de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y bueno, el aborto, ¿por qué? Porque trabajan junto con esta organización que se llama CLACAI, que como les dije, van trabajando, como dice su página web, para hacer el aborto seguro. El título se llama Fortalecer las normas globales y las redes regionales de derechos sexuales y reproductivos. La implementó PROMSEX, la financió, estuvo un par de años, desde el 6 de abril del 2021 al 1 de abril del 2023, y la financió la Wellspring Philanthropic Fund de Estados Unidos por un monto de $600.000. ¿Qué buscaba este proyecto? Fortalecer las normas globales y las redes regionales de derechos sexuales y reproductivos para la promoción de los derechos reproductivos en la región de América Latina, así como promover y garantizar el acceso a la salud reproductiva en un marco consciente de los derechos humanos. Esto de los derechos humanos es un tema bien importante para todo lo que vemos en este programa, porque en el marco de los derechos humanos se aprueba cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Inclusive, ahora es derecho humano cualquier cosa, ¿no? Entonces, como yo el otro día decía en un programa, y lo compartí en mis redes, donde ahora nos tenemos que sentar a debatir, no en una mesa de si algo es delito o no, sino de si algo es derecho o no es derecho, más allá de lo que diga la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Actividades, 2 reuniones virtuales y una presencial del Comité Consultivo de CLACAI, 3 talleres virtuales, que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos activistas de salud sexual y reproductiva conozcan y utilicen estrategias y acciones para aumentar el acceso y la información sobre el aborto seguro y legal. Escrito aquí en el informe, para aumentar el acceso y la información sobre el aborto seguro y legal. Fortalecer las agendas de las organizaciones, normas globales sobre aborto fortalecidas con el trabajo de PROMSEX en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. $600.000. ¿Qué podríamos hacer con $600.000? Como nos decía Kelly de Caraballo, ¿cuántos niños se podrían alimentar? ¿Cuántas escuelas se podrían mejorar? ¿No? Tenemos el gran problema de la anemia, el gran problema de falta de recursos, de infraestructura en educación, pero tenemos $600.000 para hacer leyes, ¿no? Y promover las leyes para despenalizar el aborto en el país. Bueno, amigos, se acabó el programa, muchísima información, pero espero que lo que hemos tratado aquí haya sido suficiente para por lo menos graficar lo que está sucediendo. Y yo les voy a decir algo, basta un proyecto, uno solo, hemos mostrado varios, hemos mencionado que solo en títulos hay 26 con el término de derechos sexuales y reproductivos en el año 2022, pero bastaría solo uno para revisar cómo está entrando el dinero y para qué está entrando el dinero. Sería bueno que el canciller nos ayude a revisar esto. Nosotros vamos a hacer el trabajo de hacerle llegar esta información para poder sentarnos y conversar y ver qué está pasando y cómo podemos realmente dirigir estos recursos para cosas más importantes. Claro, las ONG se los pueden gastar en lo que quiera, pero por lo menos podemos hacer algún tipo de revisión de que no esté entrando el dinero para actos ilegales. No, eso lo tiene que hacer, como digo, la Cancillería y veamos qué pasa. Bueno, amigos, los dejo ahora sí y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, aquí en Cómo Ser Padres en el Siglo XXI de Radio María Perú. Compartan este programa si lo están viendo por redes sociales o lo escuchan en el podcast.